Hola amigos, un gusto que me estén acompañando, espero que estén bien. Y tengo el placer, el orgullo de recibir a Eduardo Daniel Pérez, actor, director, profesor de artes escénicos, que hoy nos presenta el libro Cuando el olvido me alcance. Un libro nuevito a estrenar. Recién. Bienvenido, Eduardo, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto estar en esta casa. Bueno, empezaste en el 77 en Paysandú, ¿no? Empecé, había hecho algo en Montevideo. Mis primeros pasos fueron en Montevideo trabajando con algunos referentes de la cultura teatral que, bueno, hasta hoy sigue asombrándome y maravillándome cómo abría la boca yo delante de esos individuos y los miraba como sorprendido diciendo, ¿te estoy tocando o qué? ¿Dónde estoy? Claro, porque creo que nos pasaba eso, ¿no? La sorpresa, la admiración, el orgullo de poder compartir esas clases magistrales, porque que te dieran la posibilidad de trabajar en esos fenómenos al lado de ellos. Pero yo me sentía agradecido. Eduardo, nombralos, porque los está nombro, bueno, bueno, sí, como no, Eduardo Esquinca. Cuando uno dice Eduardo Esquinca, seguramente está mencionando uno de un ícono. Claro, ¿verdad? Esquinca, Nelly Goitiño, Berto Fontana, recién decíamos, Juanjo Brenta. Juan José Brenta. No sé, hay tantísimo, el Beto Sobrino, Yuki Valdés, Gentile, Medina Medina, Estela Castro, Elena Suasti. Claro. Entonces empezás a mencionar y no es mi currículum, porque yo digo, Jorge totalmente distinto, pero yo estaba con ellos, trabajaba, era un aprendiz al lado de ellos y absorbía como una esponja. ¿Vos empezaste estudiando teatro o dirección? No, haciendo directamente. Me dijeron, vení a dar letra. O sea, como apuntador. ¿Qué es dar letra? Apuntador. Apuntador. Y después me dijeron, vos vas a hacer traspunte. ¿Y qué es hacer traspunte? Vení. Un día hay una anécdota que yo disfruto muchísimo de contar, que estábamos para estrenar en Sala Verdi. En realidad no era un estreno, sino era un preestreno de un espectáculo. En Sala Verdi, y viene Esquinca y me dice, ay, Eduardito, pues me decía Eduardito. Viene Esquinca y me dice, Eduardito, por favor, dice, vos no te animás a pasar una escoba en este escenario porque lo dejaron tan feo. Escenario de la Intendencia, ¿verdad? La Comedia Nacional, Sala Verde estaba muy feo, realmente habían hecho un espectáculo el día anterior, no sé, estaba muy sucio. Y digo, sí, cómo no, ¿qué problema hay? Entonces me dice, ay, no, así no. Entonces me enseñó a cómo se barre un escenario, Esquinca. Mientras me enseñaba, me decía, vos barres un escenario una vez en tu vida y nunca en la puta vida abandonás el escenario. Así en estas palabras me decía. Así Eduardo, que era el tipo mejor hablado del mundo, más delicado, sí. más elegante, me enseñó a barrer un escenario. Y para mí esa anécdota quedó como mi bautismo escénico, digamos, de alguna manera. Qué increíble. De esa clase de maestros estamos hablando, ¿no? Y ahí ya no paraste. Nunca más paré. O sea, ¿cuántos años tenías aproximadamente? Tenía 20 años, 19, 20 años tenía cuando empecé a juntarme con esa gente. De ahí ya arrancaste, pero tenía tu vocación... 26 cuando me fui para Paysandú. Tu vocación de chico... Cuando estabas después vamos a seguir hablando, pero cuando estabas en primaria, ¿tenías algún despertar? No pensaba. En lo más que pensaría era en actividades deportivas y aquello de escribir, pero era como un berretín, digamos. En algún momento hasta me tomaban el pelo, Rabindranath Tagore me decía, me tomaban el pelo. Mi padre jugaba mucho con esa ironía, me decía Rabindranath Tagore. Bueno, pero porque habría escuchado o habría leído que había un poeta hindú llamado Rabindranath Tagore, etcétera, etcétera. Y yo decía, ¿qué carajos es Rabindranath Tagore? Me decía yo. ¿Y por qué ironiza con eso conmigo? Pero ya te gustaban la literatura, filosofía, estabas humanístico. O sea, me gustaba mucho leer. En la orientación humanístico. Seguramente, sí, sin duda. No, porque te acuerdas que era humanístico, científico. Claro, mucho más que lo científico, sí. Me Claro. gustaba la historia, me gustaba
la lectura, sobre todo la literatura, sí. Bueno, entonces hubo un despertar ya desde más chico. ¿Vos querés analizarlo, querés buscarle el origen? ¿Sabés lo que quiero? Que respeten a los chicos en esa orientación, que a veces los padres quieren que sigan una cosa y ellos les está gustando, ¿no?, otra literatura. Por ejemplo, la madre es dentista y él es doctor y quieren que su hijo vaya por el mismo lado y sin embargo a vos te gustan las letras. Por ese lado iba, que hay que respetar esa intuición y esa vocación que se tiene a veces desde chico. A veces se despierta después, pero grandes pintores y eso ya estaban haciendo... Yo creo mucho en los estímulos con respecto a eso, ¿sabes? Porque yo he hecho trabajos como docente con niños, con gurises. Me he sorprendido al descubrir ese campo. Me he sorprendido viendo que los gurises son el terreno más fértil, además, donde vos podés plantar la semillita esa de la curiosidad por determinadas áreas, por determinados temas, y te lo agradecen de por vida. Sí. Porque después me los he vuelto a encontrar ya hechos hombres y mujeres en su vida, y nunca olvidaron aquello, y te dicen, ay, ¿te acordás cuando no sé qué? Hasta el día de hoy sigo... Tengo gente que está trabajando en televisión en Montevideo, conozco gente que está trabajando en televisión en Montevideo, en áreas técnicas, producción de espectáculos y todo lo demás, que han sido alumnos míos siendo unas ratitas y que les despertó de repente esa curiosidad, ese mundo, y bueno, mirá. Bueno, es que un buen profesor nunca se olvida. Yo me No, acuerdo lo más el lindo día es de esa cosa de eso. decir, bueno, te los volvés a encontrar. Sí. Y ese cariño que te lo demuestran y te lo dicen. ¿Cómo no? Y yo ¿Cómo me acuerdo de esto y lo otro. Al ser mi madre docente también de historia, veo como dice, ay, María Julia, y le recuerdan anécdotas y ella se queda con el corazón. Supongo, es muy emotivo, sí, es muy emotivo. Bueno, salgamos entonces de la época de los principios y a la actualidad, no todavía, porque tenemos otro corte más que nos vas a hablar del libro. Tus experiencias en el interior. Yo cuando llegué a Paysandú en el año 76, me fui bastante, como te voy a decir, con los reparos, ¿no? Estamos hablando de dictadura. Ya Montevideo era muy aficiante, pero al mismo tiempo yo con mi cabeza muy centralista y todo lo demás, yo pensaba llegar a un lugar aficiado y aficiante. Y me encontré con todo lo contrario. Una población absolutamente generosa, de puertas abiertas, que me sorprendió, me maravilló. Y un campo de una fertilidad enorme para desarrollar esa cosa que a mí me había despertado, esa pasión que a mí me había despertado el teatro. Creo que eso un poco pasaba, y quizás siga pasando en algunas localidades, que es aceptar al recién venido casi como una especie de forastero y decir, ¿cómo sabe viene de la capital? Sí. No es que uno supiera, no, nada de eso, pero te esperaban de brazos abiertos. Hay como una admiración, ¿viste? Y existía esa cosa de a ver qué tiene para decir esta persona. Y bueno, fue magnífico. Vos valorás mucho lo de las puertas abiertas, decís en varios lugares, porque bueno, ahora ha cambiado todo tanto. Absolutamente. Ni hablar estos 2 años de pandemia, ni hablar. Y lo que podrá quedar de todo esto, que no quise ni mencionarlo, y creo que es un tema que nos debemos como sociedad, ¿no? La peor crisis de salud mental y económica. Sí. La primera, yo hablo de lo mental, lo social y lo mental. Para mí son dos temas capitales, ¿no? Sí, sí, sí. Nos debemos, la gente de la cultura se debe un acto de contrición muy grande en la responsabilidad que compete de ahora en adelante para ayudar a sanear la cabeza de la sociedad, el entretejido de la sociedad. Exactamente. Hablamos mal. Y de todas las edades. Es un bochorno la relación social que tenemos, el deterioro de cosas, los gustos, lo que estamos haciendo con la educación cultura, en valores. La educación en valores que tenemos, el daño que se le está haciendo a la familia y a los gurises. Pero eso es responsabilidad de la gente de la cultura.
Cuidado, yo no estoy hablando de los poderes políticos, digo que la cultura, en vez de salir a hacer reclamos, como salimos a hacer reclamos a veces de otro carácter, ¿qué es lo que estamos dispuestos a dar? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Mira, yo siempre fui muy confrontativo y a veces me he ganado no demasiados amigos con estas cosas, ¿no? Porque sos muy frontal. Pero soy frontal. Sos muy frontal. Hay que lograr ese nivel de conciencia de todos, porque con uno o dos no hacemos nada. Claro. Somos en grupo. Pero bueno, llegamos a Paysandú sí, y para mí fue otro mundo. Volvemos a lo que me preguntaba. Para mí fue otro mundo y me descubrí con enormes posibilidades de desarrollar eso. Y Gente ese teatro divina. estuvo muchos años, ¿no? Estuvo unos cuantos años. Sí. Llegó a estar, no, pero nos queda ese dejo amargo, ¿no? Pudo quizás haber sido un poco más. O debió haber sido un poco más. Habíamos montado una sala con un esfuerzo enorme, habíamos hecho un sacrificio, la sociedad sanducera hizo un sacrificio muy grande para levantar eso, nos acompañó, hacíamos campaña de butacas, hacíamos campaña de luces, campaña de lámparas, de cable, de material, la gente donaba vestuario. Eso, vestuario de época. Esto es de la gente, no es de nadie, es de todos. Y un buen día me dijeron, no, se les terminó el convenio, tienen que irse de la sala. Y empezamos con nuestro bulto, con nuestro petate, empezamos a hacer teatro en la calle, porque vos seguís haciendo teatro. La gente de teatro hace teatro donde sea. El teatro callejero, sí. Claro. Y bueno, y después que llegó un momento que quisiste alquilar un local, y alquilamos un galpón, hasta que se pudo alquilar un galpón, alquilamos un galpón y seguimos haciendo teatro. Pero después ya no te dio más. Y se echaron a perder los telones, las butacas se desparramaron por todos lados y las cosas se perdieron. Y el teatro desapareció. La gente se cansó, la gente se murió. Y el entusiasmo se quedó ahí. Una cantidad enorme de compañeros. Y te estoy hablando de más de 30 personas que formábamos ese grupo, que tuve el orgullo, el honor de dirigir, de alguna manera orientar durante muchos años. Y hoy de esa gente quizás queda un puñadito de 8 personas, 10 personas, con las cuales nos volvemos a juntar en nuestras juntadas, como decimos, o comilonas cada tanto, muy esporádicas. Muy esporádicas. Y ahora en estos 2 años, menos. Bueno, recuperamos historias, volvemos a charlar, volvemos a reír. La memoria. Volvemos a recuperar la memoria. Y este libro tiene eso. Eso sí, y en eso... empezar a tirar toda esa cascada. Y ese libro es una joya, pero yo tengo que hacer una pausa, Eduardo, y ya volvemos para hablar. Dale. Cuando el olvido me alcance. Bueno, Divino el libro. Ya volvemos, amigos.